En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Oscar Velázquez. Dios les bendiga, amados hermanos. Es para mí un placer y un honor predicar el Evangelio y estar con ustedes en sus hogares. Hemos estado estudiando todo este tiempo, meses, el libro de Romanos. Estamos en el capítulo 10, donde Pablo enseña a los judíos que la salvación es simplemente por la gracia del Señor y por la fe en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y Pablo habla constantemente a los judíos sobre la justificación. Y habla sobre la justificación porque como a ellos se les entregó un código de conducta, se les entregó una ley. Entonces el apóstol habla a los judíos diciéndoles que por la ley no pueden ser declarados inocentes, es decir, por la obediencia a la ley, por una sencilla razón, es que el ser humano, por cuanto tiene una naturaleza pecaminosa y una tendencia a rebelarse contra todo código de conducta, principalmente contra la ley que Dios les había entregado a ellos en el monte de Sinaí, es imposible que ellos entonces puedan ser declarados inocentes o sin culpa delante del tribunal de Dios. Constantemente, amados hermanos, no solo en esta epístola de los Romanos, sino en la epístola de Gálatas y otras epístolas, Pablo siempre alude a la ley y siempre dice que nadie puede ser justificado por las obras de la ley. No porque la ley sea mala en sí, la ley es buena, santa y justa. Así de que Pablo lo que trata de explicar a los judíos es que ellos no pueden de ninguna manera justificarse o ser declarados por Dios inocentes en base a la obediencia de la ley, porque ellos nunca obedecieron la ley. Cuando uno lee el Antiguo Testamento encuentra que Dios siempre está diciéndole a su pueblo que ellos han quebrantado su pacto, que son un pueblo rebelde, un pueblo con una mentalidad contradictoria, y que por esa razón ningún ser humano puede ser salvo por sus propios méritos o por sus propios esfuerzos en obedecer los códigos de conducta o la ley o las normas que Dios estableció para el pueblo de Israel y para todo el mundo, porque los principios que se enseñan en la ley que Dios les entregó a los judíos en el monte de Sinaí son principios universales. El hombre tiene que someterse a los principios que establece la ley de Dios. Y ningún ser humano puede obedecer la ley de Dios, porque todos tenemos una tendencia hacia el pecado. Y en el capítulo 10, Pablo vuelve a abordar este tema y dice de que es imposible de que el hombre pueda obedecer la ley y que más bien la ley fue dada para que el hombre pueda conocer cuán pecaminoso, cuán depravado es delante de Dios. Entonces él habla que la única manera en que puede una persona ser justificada y ser salva delante de Dios es por medio de la fe en la persona de Jesucristo, en su obra expiatoria y redentora que él hizo en la cruz del Calvario. No hay otra forma. Por eso en el capítulo 10, verso 12,
Pablo dice, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Luego Pablo pasa a explicar a los judíos y a todo cristiano el método que el Señor utilizó para llamar a aquellos que fueron predestinados desde antes de la fundación del mundo. Y habla del método para proclamar las buenas nuevas de salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, declara Pablo. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero Pablo también hace otra pregunta retórica y dice en el verso 18, pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido Israel esto? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban y me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Pablo dice que el método que Dios ha utilizado para salvar a los pecadores es la predicación del Evangelio. Desde el momento en que el Señor resucitó de entre los muertos, el primer mandamiento que le dio a los apóstoles fue el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, enfatizando así la importancia de la evangelización, la importancia y la responsabilidad que el pueblo del Señor tiene de transmitir su fe al mundo entero, de proclamar las buenas nuevas de salvación por todos los medios de comunicación existentes y utilizando todos los métodos que la Iglesia ha aprendido a lo largo de su historia en esta proclamación de las buenas nuevas de salvación. Entonces esto es sumamente importante, siendo por fe la salvación y la salvación basándose en creer en la obra redentora de Cristo, es necesario que las gentes que están en el mundo, que no conocen nada del Evangelio, que no pueden interpretar el significado teológico y doctrinal de la muerte de Cristo en la cruz, sino solamente que tienen el conocimiento de un hecho histórico, de que un hombre llamado Jesucristo, que se proclamó a sí mismo como el rey de los judíos y que habló a los judíos de que en él se cumplían todo lo que estaba escrito, eso simplemente como un hecho histórico lo conoce el mundo entero. Pero la gente no entiende el significado de la muerte de Jesucristo. Es necesario explicar el significado doctrinal, teológico de la muerte de Cristo para que las personas puedan ser salvas y ejercer fe en la persona de Cristo y recibirle a Él como el Señor de sus vidas y el Salvador. Y por eso es que Dios ha establecido la proclamación del Evangelio. En el tiempo antiguo, amados hermanos y amigos, en el tiempo antiguo todos los monarcas, todos los reyes,
enviaban a sus heraldos a anunciar las noticias y las disposiciones que el rey había establecido. Iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, y estos que representaban al rey, estos heraldos, proclamaban las noticias o proclamaban las disposiciones y las órdenes del soberano de aquel país. Bien, nosotros entendemos que Jesucristo es el Señor de todos los señores y es el Rey de todos los reyes. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Y nosotros, su iglesia, miembros de su iglesia universal, nosotros tenemos entonces el privilegio de proclamar estas buenas noticias al mundo. Lo hacemos a través de la predicación, porque Dios ha dado dones, ha levantado pastores, misioneros, evangelistas, maestros de la palabra de Dios para que proclamemos estas buenas nuevas de salvación. Y cada creyente debe de hablar a su vecino, a su familiar, a toda persona que esté cerca de ella, para que así pueda transmitir su fe y explicar a las demás personas cómo ellos entregaron su vida a Jesucristo. Así que este es un deber de todo cristiano, proclamar las buenas nuevas de salvación. Pues nadie puede invocar el nombre del Señor si no han creído en Él. ¿Y cómo creerán?, pregunta el apóstol Pablo, en aquel de quien no han oído. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Tenemos que anunciar el Evangelio. No podemos callar. Tenemos que cumplir lo que los teólogos han interpretado como la gran comisión que Jesucristo dio a los apóstoles y a toda la iglesia en general, diciendo: hagan discípulos en todas las naciones. Enséñenles a todos estos discípulos las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Marcos, el Señor Jesucristo se presenta a sus discípulos después de la resurrección y les dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere será salvo y el que no creyere será condenado. Así que tenemos que cumplir esta disposición, esta orden. Sabemos que somos heraldos de un gran rey que anuncia una buena noticia al mundo entero y que podemos decirle al mundo entero que ya no es necesario asumir una actitud de rebeldía, de dureza de corazón contra Dios, que Dios ha resuelto el problema del pecado y que Dios ha reconciliado al pecador muriendo por él en la cruz. Como dice la Biblia, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo de sus pecados y que allí en la cruz el Señor está borrando, está resolviendo el problema ético y moral que hay en este mundo, que hay una forma en cómo nuestros pecados pueden ser perdonados, que hay una manera como nosotros podemos ser declarados inocentes y no culpables, es decir, justificados, que hay alguna manera como nosotros podemos escapar del juicio que sobrevendrá sobre la faz de la tierra, porque Cristo viene otra vez a juzgar a vivos y también a muertos. Hay una manera de escapar de ese lugar que la Biblia declara que es un lugar de tormento eterno, donde los seres humanos después de ser juzgados serán lanzados a un lago que arde con fuego y azufre. Así que es necesario hablar, es necesario que hablemos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos e hijas, a nuestros parientes cercanos y lejanos,
a los seres, a todos aquellos que conforman nuestra familia, nuestra casa, nuestra parentela. También tenemos que hablarle al vecino, al amigo, a las personas que son compañeros de trabajo, en todo lugar, en cada momento que haya ocasión, podemos hablarle a la gente, explicarle a la gente cómo nosotros creímos en Cristo y lo que Cristo ha hecho a favor de nosotros al perdonar nuestros pecados y concedernos la vida eterna. Este es el método que Pablo está explicando al pueblo de Israel. Ellos conocían esto porque en el Antiguo Testamento, a lo largo de la historia del pueblo de Israel, ellos habían escuchado a los heraldos de Dios, que eran los profetas, que Dios los enviaba al pueblo y Dios les hablaba a través de ellos. Ahora Dios nos habla también por los apóstoles y también por los evangelistas, maestros, predicadores, por todos los misioneros. Tenemos que poner atención, amigo, al mensaje, porque es un mensaje de consolación, es un mensaje que trae salvación. Son las buenas noticias en un mundo donde solamente se proclaman malas noticias. Son las buenas noticias de Dios, provienen de Dios, de la boca de Dios, del corazón de Dios. Son las noticias en las cuales Dios nos explica y nos enseña cómo su Hijo Jesucristo se humanó y murió en la cruz tomando el lugar que a nosotros nos correspondía. Solamente tenemos que creer a este mensaje. Dios es veraz, Dios no miente y Dios espera que nosotros ciertamente creamos a este mensaje. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que hablar. Si usted no habla a su hijo y a su hija o a su cónyuge, si usted no habla a las personas cercanas a usted, a sus familiares, a sus amigos, si usted no habla y les explica lo que Cristo hizo en la cruz, es imposible que esas personas lleguen a tener fe. Porque la fe proviene, es concedida de parte de Dios cuando las personas escuchan la buena noticia que Cristo vino al mundo, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo resucitó y triunfó sobre la muerte, sobre el pecado y sobre el diablo, y que Cristo está sentado a la diestra de Dios y que Él tiene toda autoridad para perdonar los pecados, para salvarnos, para liberarnos a nosotros de esta vida vana y pecaminosa que el ser humano lleva. Eso es el mensaje principal y el método es la proclamación. Por lo tanto, nosotros que predicamos no debemos nunca callar, no debemos desanimarnos, no debemos de dejar de predicar el Evangelio. Pero el apóstol Pablo dice que los profetas del Antiguo Testamento y él mismo, que también es el apóstol de los gentiles, pero que sin embargo predicaba el Evangelio a los judíos, Pablo le dice que Dios siempre ha hablado al pueblo de Israel y que el pueblo de Israel siempre tuvo la tendencia de rechazar el mensaje que él les enviaba a través de los profetas. Por eso Pablo plantea aquí una pregunta al pueblo de Israel. Pero digo, ¿no han oído los judíos, no han oído Israel? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Ciertamente lo ha conocido. Porque primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías también, que es un profeta, dice resueltamente que Dios habló al pueblo de Israel y dice, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no
preguntaban por mí. Pero acerca de Israel, el testimonio de Dios, el testimonio del Espíritu Santo ha sido este: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Así pues, amados hermanos, esto es lo que les está explicando el apóstol Pablo. Y es por esta razón que a través de toda la historia, miles, quizás millones de israelitas no fueron salvos, porque rechazaron deliberadamente, endureciendo su corazón, el mensaje que Dios les daba a través de sus heraldos, los profetas. Así que tengamos nosotros cuidado, amigo y amiga. Recibamos con mansedumbre nuestro corazón y con fe este mensaje del Evangelio, que es el mensaje de Dios para todas las razas, para todos los seres humanos, para todas las personas que habitan todas las ciudades de los países que hay en el mundo. Este es el único mensaje que Dios ha enviado y es un mensaje que debemos de creer, aceptar, para que nosotros podamos ser salvos y escapar de la condenación. Mañana vamos a entrar al capítulo 11. Vamos a seguir hablando respecto a cómo Dios ha tratado con el pueblo de Israel y también con los demás pueblos que hay en el mundo. Dios le bendiga y Dios le guarde a usted. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Cirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.